oramos y en sus manos ponemos todo. En su nombre, Cristo Jesús, lo agradecemos y le pedimos todo esto. Amén. Amén. Pueden sentarse. ¿Se me puede poner? Vamos a ver, puse esta imagen porque la lección en general toda se va a tratar de esto, y también el programa de escuela sabática. Hay unos títulos, aquí tenemos 5 títulos que vamos a ver, desde cómo comienza el decreto, la restauración de Jerusalén, el Mesías príncipe, y hasta el tiempo también de los apóstoles, de Pablo, del mártir, el que Pablo lo apeló, ¿cómo se llama? Esteban. Entonces hasta ahí vamos a tener, aquí solo tengo hasta el Mesías príncipe. De eso vamos a estar hablando, y el tema en general se llama la profecía de los 2300 días, los hitos de la historia, ¿verdad? ¿Qué es un hito? Saben que me puse a investigar, porque dije, ¿por qué le llaman hito esa historia? Pero saben que hito es aquello que Dios trazó, que dijo, este es para la humanidad, esta historia. Él ya la escribió. ¿A través de quién la escribió? De los profetas, a través de toda la Biblia, toda la historia de salvación. Él, por eso dice, hitos de la profecía, hitos de la historia. Historia, ¿y por qué no historia? Hermano José, usted entiende todo de profecía, ¿verdad? Un poco. Yo, cuando uno entra a la iglesia adventista, yo personalmente les voy a decir, yo no entendía esto, y hasta que mi hermano hasta con dibujito me empezó a escribir el santuario terrenal que Dios le dictó a Moisés cómo se tenía que hacer. ¿Alguien me puede decir el primer atrio que había? Adventistas, hermanos, ¿qué había en el primer atrio? En la puerta del atrio, ¿qué había? Está en Éxodo 27, 1, 2. ¿Qué había? Puerta del atrio. Éxodo 27, 16. ¿Qué había? Otra antes. ¿Qué había? Habían 2 cosas. 16. Sí, estaba una cortina. ¿Qué había? En el primer atrio, allá. Digamos que este es el santuario. ¿Qué había allá en la cortina? Pero ¿qué estaba? El altar del sacrificio. Estaba allá donde decían, ¿qué otra cosa había? Alguien dijo, la fuente de las aguas, en Éxodo 30, 18. En el segundo, porque esto es grande, para explicar todo esto, que tenemos que ir hasta con lecturas. En el segundo velo, ¿qué había? ¿Qué había? Habían 2 también, 3. Ajá, ¿cuál otro? Ajá, ¿cuál otro? Sí, los panes, estaba el altar del incienso y el candelabro. En el lugar santísimo, que sería hagan de cuenta que el segundo lugar estaba el pan, el candelabro y el incenciario. Y allá era donde hacía el sacrificio, donde todos llevaban su ofrenda. Y en el lugar santísimo, ¿quién podría entrar? Solo el sacerdote asignado por Dios, ¿verdad? Allí estaba, ¿qué había ahí? El arca. Había el arca. Eso está en Éxodo 25, 10, 22. Si ustedes estudian bien y se aprenden bien, por eso es que todas las iglesias, yo creo que hasta las evangélicas, ¿verdad? Todos, bueno, esta es una iglesia metodista, tienen ese diseño, que hay lugares que se dividen bien, perfectamente. La iglesia adventista los tiene muy bien divididos. Por eso en este lugar jóvenes, niños, este lugar santísimo debe ser muy diferente. Aquí en este altar solo se debe de hablar palabra de Dios, no crítica, no chisme, no decir es que me dijeron, no, detrás de este altar, porque este lugar es santo, por eso se llama lugar santísimo.
Entonces nosotros si queremos hacer, me acuerdo que una hermana, la hermana Martita, la de Chacón, todos la conocían, ella sí me decía, vamos a hablar de esto, que vamos a decir a los hermanos. Y ella hacía esto, de bajar y acá hablaba y decía, vamos a hacer esto y esto y esto. Pero acá ella me enseñó, dice, aquí en este lugar, mucha reverencia, evitemos que los niños corran aquí, porque es un lugar santo, fue una orden de Dios, no que se lo inventó Moisés. Entonces vamos a hablar acerca de eso, de por qué el orden de Dios, porque Dios es amor y Él quiere la salvación para todos. Por eso se llama el tema de hoy, las 2300 días. ¿Qué significan días? En profecía. Un año, apréndanselo, porque después seguimos con ese tema en escuela sabática. ¿Y qué significa las 2300 días en profético? 2300 días. 2300 años, ¿verdad? Literal. Entonces, eso es en profecía, no es que nosotros, como por ejemplo dice Dios, un día para mí es un año. Entonces, todos los Ezequiel, Daniel, Apocalipsis, todos están relacionados con lo mismo, ninguno está cambiando la historia, ¿verdad? Entonces, hablamos un poquito acerca del santuario de los levitas terrenal, que es lo que como comienza la introducción y la parte como central de este programa, y también estamos hablando aquí de cómo comienza, cómo se dividen las 70 semanas, que tiene 9 de Daniel, el decreto que se da en el año 400. ¿Cuál es el decreto, hermanos? ¿Cuál era? ¿Adventistas? Restaurar, hermano. Exactamente, ¿con quiénes? Con Esdras, hay un montón de profetas menores ahí, Zacarías, ¿se acuerdan de ese grupito? Cuando Nehemías, cuando Dios le dijo, hey, hay que levantar el templo, hay que empezar y ya, y había mucha controversia, los que eran antes adventistas, les voy a llamar adventistas, se contradecían porque ellos tenían mucho mezclado idolatría. Entonces ellos no dejaban trabajar bien a Nehemías, y esa es lo que este decreto con que comienza el año 408. Acuérdense que antes se contaban los años de arriba hacia abajo, ¿verdad? Venía 408, 407 y así van para abajo. Entonces, hermanos, de eso más que todo va a tratarse este tema, y eso nomás le tengo ahí como un gráfico, porque aquí mis hermanos van a tener algo que les van a decir acerca de, como por ejemplo la hermana Josefa tiene decreto de reedificar, mi hermana Marisol tiene tiempos angustiosos. ¿Qué tiempo fue que vivió? Hay mucha lectura bíblica. Si alguno de los hermanos les dice, vamos a abrir la Biblia, estén listos, especialmente en el Antiguo Testamento, vamos a usarlo mucho. Tenemos también el Mesías príncipe, que ahí hasta ahí lo tengo yo. Y tenemos también el fin del sacrificio y el pacto con muchos y el santuario purificado. Esos son prácticamente lo que vamos a estar hablando, de esos 5 temas. En pedacitos nos explica la escuela de sabática, pero en la lección lo vamos a ver más a profundidad todos los que estudiamos la lección 7. Entonces, así es que, hermanos, yo les dejo con el decreto de reedificar con la hermana José. Buenos días, hermanos, feliz sábado. Voy a leer en Daniel 9:25 y dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos.
El libro de Esdras menciona 3 decretos que tratan de la repatriación de los judíos. El primero, en el primer año de Ciro, por el año 537 antes de Cristo. El segundo, en el reinado de Darío, poco después de 520 antes de Cristo. El tercero, en el 7º año de Artajerjes, 457 antes de Cristo. De estos, únicamente el decreto de Artajerjes satisface plenamente las condiciones de esta profecía. Primero, es el último decreto y el más completo. Segundo, es el único que menciona la intervención de Dios, después de lo cual el lenguaje del texto vuelve al hebreo, lo que indica que la restauración nacional realmente ha comenzado. Finalmente, porque esta palabra para reconstruir la ciudad está asociada en el retorno de Esdras y el restablecimiento del concepto judicial central de una ciudad. Esto se encuentra en Esdras 7, 25 y 26. Ahora los invito a que se coloquen de pie para cantar el himno 174. Hermanos, buenos días. Feliz sábado. Bueno, a mí me tocó tiempos angustiosos. Dice, se ha sugerido que al periodo de las 7 semanas, 49 años, muy probablemente se refiera al tiempo relacionado con la
reedificación de Jerusalén, que lleva de 457 a 408 años antes de Cristo. Esto corresponde aproximadamente al tiempo del ministerio de Ageo, Zacarías y Malaquías hasta el cierre del canon del Antiguo Testamento. Hermanos, como lo dice aquí, ¿verdad? Hablando del título de este párrafo, tiempos angustiosos. ¿Vamos a vivir eso? No sé, solo Dios sabe. Pero pues ahora sí que Dios a través del profeta Daniel nos da, pues sí, nos da este mensaje. Yo estoy ahora sí que eso de las profecías, y he leído acá de Daniel 9 del 20 en adelante, donde Daniel ora, le habla a Dios pidiendo en oración por el pecado, como él dice aquí, por mi pecado y por el pecado de mi pueblo. ¿Y qué es lo que debemos de entender? Lo que son las profecías, entender pues la orden y entender lo que es la visión, y más que nada estar en estudio bíblico, ¿verdad? Yo los invito, hermanos, a que se pongan de pie y abramos nuestras Biblias en Daniel 9, 24 al 25. Y dice: 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y hermanos, ahora sí que vuelvo y repito, ¿verdad? Pedirle a Dios más que nada que nos ayude, porque todo lo que está escrito se cumplirá. Y pues pedirlo tanto en estudio, en oración y en la consagración de cada uno con nosotros. Los invito con esto, hermanos, a ponernos de rodillas. Querido y amoroso Padre, nuevamente, mi Dios, te damos las gracias. Gracias por esta hermosa mañana que nos has dado a cada uno de tus hijos aquí presentes. Gracias por el milagro de despertarnos. Gracias por estar nuevamente en este día que es tu día santo. Perdona nuestras faltas, Padre. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, mi Dios, a ser obedientes, a estar firmes. Y más que nada, Padre, danos esa fuerza de voluntad, Padre, de obedecer tu santa ley. Porque como lo dice tu palabra, mi Dios, todo lo que está escrito en ella, todo se cumplirá. Viviremos tiempos angustiosos, solo tú lo sabes, mi Dios. Ahorita vivimos problemas en la familia, problemas de enfermedad, salud, Padre. Pero, mi Dios, confiados en ti, Padre, se hará tu voluntad. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, que seas tú el que obre en cada hogar, en cada familia, mi Dios, de tus hijos. Y Padre, ayúdanos con nuestros corazones, con nuestros caracteres, Padre. Que seas tú, Padre, ayudándonos y guiándonos en todo momento. Que seas tú el motor que necesitamos día a día, Padre. Te pido por los enfermos en esta mañana, mi Dios, por tu iglesia. Que seamos una sola, Padre. Que no haya división, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de unión. Todo esto lo pedimos, Padre, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Feliz sábado, hermanos, tengan todos ustedes. Y les doy una cordial bienvenida a todos. Y los invito a que se pongan de pie y se den un apretón de manos y le digan ahí al hermano que está al lado, feliz sábado y que Dios los bendiga. Feliz sábado. Hermana.
y leo un párrafo. El Mesías príncipe. Después de un largo periodo de silicio profético, Juan el Bautista empieza su ministerio y anuncia la inminente llegada del Mesías. En Lucas 3:1 establece que era el año 15 del imperio de Tiberio César, justo en el año 27 después de Cristo, que correspondería a las 62 semanas proféticas. Se empezaron en el año 408 a.C. Con el bautismo de Jesús se lleva a cabo su ungimiento y el inicio de su ministerio terrenal. Que Dios los bendiga, hermanos, y feliz sábado. Hermanos, estamos llegando ya, ¿verdad?, con Mesías Príncipe, nuestro Señor, que fue anunciado por Juan el Bautista, ¿verdad? Compartiendo mi identidad. ¿Cómo se identifican ustedes, hermanos, con toda esta profecía? ¿Verdad que es como lo que los adventistas dominan un poquito más dependiendo de los demás? Casi no los oigo hablar de Apocalipsis, les da miedo, o Daniel, y todavía yo les confieso que estos temas son bien que hay que estar leyendo 1, 2 y 3 veces para poderlo entender, empezando la historia, cómo se contaban los años, empezando leyendo Daniel, qué quería decir, Ezequiel, Isaías, todo ahí vamos a encontrar profecía. Y si nosotros no entendemos tan siquiera qué significa un día en profecía, qué significa la semana, esta semana 62 cuando el Mesías llega, entonces uno se queda aquí, ¿de qué están hablando? No entiendo nada. Entonces a veces hay gente que le parece bien aburrido, hermano, no están hablando más que de esto, pero saben que no, es interesante porque nosotros es por lo que vamos a estar identificados y preparados con paciencia para la venida de nuestro Señor, ¿verdad? Porque si nosotros no nos preparamos y no estudiamos, vamos a estar ahí, bueno, ¿y qué pasó? Y no sabemos ni en qué tiempo estamos, qué angustia, qué cuál es lo que sigue ahora. Mucha gente, dice la hermana Elena, que se van a agarrar la cabeza y van a decir, pero es que nadie nos dijo que esto iba a ser tan rápido, porque las cosas cuando vengan van a venir así, rapiditas, como bajando gradas, así. Y si a ti, como que eres estudiosa la profecía y que adventista quiere decir, estamos esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, y si nosotros no sabemos en qué tiempo estamos por no estudiar todas estas profecías y pedirle a alguien que nos las explique, yo por mucho que mi hermano me explicaba, yo me explicaba con dibujitos. Me acuerdo que hasta trajimos un cubano que era experto en profecía, y mira que esto sí, y cuando estudiamos las 27 doctrinas, ahí se entretenía más y nos explicaba bien detalladamente. Hasta entonces cabeza dura, pero yo no sabía que eso requiere un estudio, pero que lo instruya el Espíritu Santo. Porque a Miller, el señor William Miller, él no tenía escritos de la hermana Elena, pero él dice la historia que él se preparó y repetía la Biblia una y otra vez para poder entender qué significaba el paso, en qué tiempo estábamos. Por eso él tuvo un pequeñito error ahí, pero tampoco ni se equivocó, porque lo que era el cambio en el lugar santísimo, en el lugar celestial, ¿verdad?, de Jesús, pasar al lugar santísimo. Eso es lo que significaba. Yo sé que para los nuevecitos es bien difícil entender, ¿verdad, hermana Viana? Es un poquito difícil, pero ya después usted le va a agarrar tanto amor que va a decir que alguien me explique esto, porque aquí no entiendo. Para el hermano Guillermo, incluso hasta para mi esposo, ¿qué son estos temas? ¿Por qué estamos empezando a estudiar esto? Porque, hermanos, lo necesitamos. Leamos todo lo que es de profecía y estudiemos esos detalles, porque los vamos a necesitar, así sea para que nuestros hijos nos pregunten o alguien nos explique. A ver, ustedes que saben del lugar santísimo, ustedes que saben del santuario celestial, ustedes que saben del santuario terrenal, explíquenmelo. Mire, ahorita
se le pasa. Y aquí en la iglesia está organizado, nomás uno lo visualiza y aquí está el lugar, así como está bien escrito en Levítico. Ahora voy a dejar a otro hermano que nos trae fin del sacrificio. Hola hermanos, feliz sábado. En Daniel 9, 26 al 27 nos dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de la semana 70, Jesús entregó su vida por los pecadores. El verdadero Cordero de Dios hace cesar el sacrificio y la ofrenda, y confirma así un pacto con muchos. El hecho de que Cristo esté en el corazón de la profecía de los 2300 años nos asegura que toda la historia de la redención culminará en una gran victoria. Con eso, hermanos, ahora le voy a pedir a la hermana Bené que pase, que nos trae el relato misionero. Gracias. Benditos, feliz sábado. Bueno, a mí me tocó el milagro, el misionero, y es el milagro en la parada de autobús, ¿verdad? Y lo que estaba leyendo es de que dice que Choi era una persona que hablaba 4 idiomas, ¿verdad? Y estaba esperando en la parada de autobús. Y ahí por casualidad encontró a Tei, ahí la conoció. Y se hicieron muy amigas ellas, ¿verdad? Ahí en la parada empezaron a hablar. Y Tei era una misionera, dicen, que ella era una misionera adventista en la cultura de Georgia. Y las dos mujeres estaban esperando el mismo autobús, pero dice que Tei y Choi empezaron a conversar. Lo que dice aquí es de que pronto se dieron cuenta cuando estaban conversando que vivían iban a la misma ruta y vivían cerca, ¿verdad? De ahí. Pero las casualidades del destino dicen que Tei conocía a la mamá, al papá, a los hermanos y a los tíos de Choi, ¿verdad? Porque ella les llevaba comida cuando los días de COVID-19. Y el día del cumpleaños de Choi, Tei dicen que le llevó flores y le llevó regalos, ¿verdad? Porque pues había conocido una nueva amiga. Y la casualidad es de que ella conocía a su familia de Tei. Y luego dice que después de eso las mujeres empezaron a hablar y Choi se descubrió que Tei era una adventista, ¿verdad? Y luego ella la invitó a su iglesia, la empezó a llevar a la iglesia. Y aunque dicen que Choi hablaba 4 idiomas, a ella no le gustaba leer. Pero dice que mientras ella reflexionaba sobre ese asunto, la invitó a su iglesia y ahí había un seminario, dice que había un seminario de un grupo de pastores. A lo que ella fue muy, pues, no, tal vez no tan emocionada, ¿verdad? Pero ella quiso ir a ver, a explorar lo que estaba pasando ahí. Y dicen que ella se acercó y se sentó, ¿verdad? Pero el pastor la hizo pasar enfrente a la plataforma
y Choy aceptó. Y el pastor le dijo que abriera la Biblia y que le iba a mostrar le iba a decir unos capítulos de la Biblia y ella los tenía que buscar. Y a ella eso le interesó mucho. Dicen que ella regresó y le pidió a Tei que tuvieran estudios bíblicos. Aunque no le gustaba leer, porque ella tenía 4 idiomas, estaba empezando a leer otro idioma más, dice, pero que la Biblia le encantó. Entonces ella dice que empezó a leer la Biblia, ¿verdad? Porque algo que le encantaba era eso. Dice que ella le dijo, ahora me siento muy bien, que se sentía como con esa paz cuando leía la Biblia, ¿verdad? Creo que todos, o al menos yo, cuando me siento así como estresada, digo yo, o algo, leo un versículo y me siento como con esa paz. Y luego dice que ella esa paz la sintió, ¿verdad? Cada vez que ella abría la Biblia y leía. A lo que va la historia es de que dice que Dios no te pone a las personas por casualidad, o tú no conoces a las personas por casualidad. Pienso que nos las pone por un propósito, ¿verdad? Porque Él tiene como ese propósito para ti. En mi caso creo que sí, hay muchas cosas que Dios no me pone por casualidad. Creo que Él quiere que yo esté un poquito más metida en su palabra, ¿verdad? Que tenga un poquito más de entendimiento. Como dijo la hermana Cristi, es un poquito difícil porque para mí es como que, ¿qué estáis diciendo? ¿O de qué están hablando? Pero poco a poco el Espíritu Santo va a ir abriendo mi entendimiento amén. Y pues es lo que le pasó a ella, ¿verdad? Dice que ella se hicieron tan amigas ahí en la parada de autobús, empezaron a hablar de todo. Y es verdad, hermanos. Aquí, como dice, que Choy le dice que aún no le gusta leer libros, ¿verdad? Pero ella le gusta leer la Biblia. Dice que le encanta. Entonces, el propósito es de que, dice Tei, que Dios no le puso a Choy en su camino por casualidad, se lo puso por un propósito, ¿verdad? Para que ella empezara a saber más de Dios y de la iglesia adventista, ¿verdad? Y bueno, ese fue el relato de la lectura, hermanos. Estoy un poquito nerviosa, pero bueno, espero que les haya gustado, y el propósito de Dios siempre es para gracia y bendición, ¿verdad? Amén. ¿En qué año se cumplió la profecía más larga? Cuando Jesús pasó al lugar santísimo. ¿Qué año fue? ¿Bueno? Ya ve, ahí vamos, ¿verdad? Son fechas históricas que las vamos a tener aquí. ¿Y qué significa? Dice que la profecía de los 2300 años encuentra su hito final en el cumplimiento de la escena de los 2 varones de Daniel 8, 13 y 14. Después del periodo del dominio del cuerno pequeño, entraría en sesión la corte celestial, en donde el Hijo del Hombre empezará su obra de juicio. Con este evento termina el periodo profético más largo de toda la Biblia. Así es que, para que vean que cómo culminamos aquí con el santuario purificador, ¿verdad? Ahora voy a tener de invitada a la hermana Julieta, que nos trae el Nuevo Horizonte. Buenos días, hermano. Como dijo la hermana Cristina, allí cuando se purificó el santuario, terminó, como quien dice, una época, ¿no? Terminó, marcó una pauta muy grande. Después de esa pauta vino en el año 34 después de Cristo. Empieza una nueva, ¿cómo se puede decir? Termina el sacrificio de Cristo, empieza una nueva etapa
Y es cuando entra nuestro personaje Esteban. ¿Qué pasó con Esteban? Lo apedrearon. ¿Por qué lo apedrearon? ¿Por qué? ¿Y quién fue el que lo llevó a esa muerte? ¿Quién fue el que lo acusó? ¿Quién? Saulo. ¿Y qué pasó con Saulo después? Exactamente, allí es donde empieza esa pauta. Con la muerte de Esteban empieza la conversión de Saulo a Pablo. Dice que allí empieza donde Pablo empieza a predicarles, pero él empieza a predicar a los gentiles. Él empieza su ministerio predicando a los gentiles, a los gobernantes, a personas un poquito más de más altos rangos, ¿verdad? Entonces allí empieza él su ministerio. Dice que allí empieza y se cumple el pacto. Dice, Pablo da como resultado la predicación del evangelio a los gentiles. Ahí el pacto con muchos mencionado anteriormente se lleva a cabo al ser alcanzadas las naciones de la tierra con el mensaje de Cristo. Y ese fue un nuevo comienzo después de la muerte de Cristo Jesús. Y en esta mañana nuestro nuevo horizonte es muy pequeño, hermanos, lo voy a resumir rapidito. Y este sábado nos habla de inversión, el Fondo de Inversión Escuela Sabática. Así que en esta mañana los invito a abrir sus Biblias en el Salmos 18, versículo 25. ¿Ya lo tienen? Dice, tú eres fiel con quien es fiel, e irreprochable con quien es irreprochable. Amén. Bueno, en esta mañana nos habla del fondo de inversión, que a través de nuestra escuela sabática se invita, ¿verdad? Se invita a cada hermano, a la congregación, para poder hacer un pacto con Dios, más que nada, hacer un pacto con Dios. Podemos decir por qué, de alguna forma, ¿no? ¿Por qué fondo de inversión? ¿Por qué fondo de inversión? ¿Por qué? Pero Dios quiere hacer un pacto con nosotros. ¿A través de qué? De monetariamente, ¿ok? Monetariamente. Pero no, Dios no nos está pidiendo números excesivos, cantidades excesivas. Dios, porque propongas en tu corazón qué pacto quieres hacer con Cristo, qué pacto quieres tú hacer con Dios cada fondo de inversión. ¿Qué quieres poner en fondo de inversión? Muchas personas en fondo de inversión ponen, tal vez, vamos a poner un ejemplo como nuestra hermana Mari, ¿no? Mari Chino, tiene sus gallinitas. Pues yo quiero poner mis gallinitas en fondo de inversión. Pues yo quiero poner a mi hijo en fondo de inversión para que, desde ahorita, para que termine su carrera o para que Dios le ayude. Yo quiero poner de fondo de inversión a mis hijos para que consiga una buena esposa, un buen esposo. De esa manera es como hacer un pacto con Dios a través del fondo de inversión. Y Dios no te va a decir, pues dame $1,000, voy a poner el fondo de inversión. Claro, de Dios es todo. Él tiene todo. Simplemente quiere que hagas un pacto, que vivas por fe con Él. Entonces no importa la cantidad, no importa lo que en tu corazón esté, hacer ese pacto con Dios, y que de esa manera Escuela Sabática lo promueve para poder seguir con el Evangelio, ¿no? De alguna manera hay muchas maneras en que el fondo de inversión se distribuye. Se puede mandar a la conferencia, se puede quedar aquí, así que la Escuela Sabática decide dónde se quiere y qué es lo mejor, que todo eso, ese dinero que llega de fondo de inversión se quede aquí en la iglesia, ¿verdad? Así que dice algunos de los proyectos de fondo de inversión. A través de ese fondo de inversión se pueden invertir en Escuela Sabática, exactamente, en sus programas, en cualquier ayuda que Escuela Sabática, cualquier proyecto misionero que tenga Escuela Sabática, de esa manera, a través del fondo de inversión, lo va a poder hacer. Así que, hermanos, pues ese es el pequeñito al fondo de inversión, hermanos. No lo veamos como obligación, simplemente nos invita a hacer pactos con Dios para poder seguir
para que Dios de por sí Él nos ayuda, Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, no importa la cantidad de hermanos, lo que está en tu corazón, pero haz ese pacto de fondo de inversión. No importa, como les digo, no importa cuál es tu deseo. Estás enfermo, pon el fondo de inversión para que Dios te ayude a poder recuperarte de sanidad de alguna manera. Como les digo, hay muchas maneras de hacer ese pacto con Dios, así que tengan feliz sábado. Muchas gracias, hermana Viane, muchas gracias, hermana Julieta, porque son historias que también, ¿verdad?, nos edifican. Y ya vieron pues cómo es los hitos de la historia, ¿verdad? Cómo terminamos hasta el periodo con el pacto con muchos. ¿Y quiénes son los muchos? Somos nosotros, porque somos esos gentiles que Pablo evangelizó, y ahí venimos porque no somos de raíz judíos, sino somos judíos espirituales, ¿verdad? Hebreos espirituales, como le quieran llamar, pero somos esos con muchos, dice el pacto con muchos, somos nosotros. Entonces, así es que esta semana, hermanos, todos estuvimos estudiando, motivados por la esperanza, y esa motivación por la esperanza es que vamos a seguir esperando el retorno de nuestro Señor, y que si hoy muriéramos nos vamos felices porque hemos creído en Jesús y sabemos que Él nos va a despertar en aquel día cuando Él venga. Y si Él viniera hoy, también que tengamos la certeza que nosotros lo hemos esperado y que no estemos con miedo ni nada. Si ven que ya el Congreso quiere quitar el Nuevo Testamento, eso jamás pasará, no ahorita, porque tendría que acabarse el país. Y si ven que estos rumores de guerra, alégrense, esos son pasos que van a pasar para que nuestro Señor venga, para que estemos más listos y fuertes. Dice en Isaías 25:9, en este día se dirá, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Eso está en Isaías 25:9. Con este versículo empecé y con termino aquí el programa Escuela Sabática, y yo invito a los maestros, al hermano Uriel, ¿está por aquí? Al hermano. Ok, muchas gracias, hermano. Entonces, así es que ayudémosle al hermano Abdiel y vamos a estar orando por ti para que todo sea el Espíritu Santo, que entendamos todos nosotros lo que vas a hablar. Les invito a que se pongan de pie y vamos a invitar al hermano Abdiel que pase aquí para tener una breve palabra de oración y empezar este programa de la lección 7, motivados por su Espíritu. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, glorificado y santificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Gracias por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Pedimos que tú puedas seguir dirigiéndonos, Señor, enseñándonos, mostrándonos, Señor, tu santa palabra, y que tu Santo Espíritu pueda morar en este lugar. Te lo pedimos en Jesús. Amén.